Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente a todos. Gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Gracias al Señor por bendecirlos, cuidarlos. Y gracias al Señor por estar aquí, ¿no? Porque nos reunimos para estar con Él. Nos reunimos para alabarlo a Él, para adorarlo a Él. Y nos unimos para que también, o nos reunimos, perdón, también para que Él continúe haciendo su obra en cada uno de nosotros y continúe haciendo su obra como iglesia, ¿no? Edificando nuestras vidas. Amén. Edificándonos a través de su palabra. Vamos a la palabra entonces, hermanos, que es lo que corresponde en este momento. Cuando vamos a la palabra también estamos adorando al Señor. No olvidemos eso. Seguimos adorando. Todo debe ser adoración al Señor. Es lo que estamos aprendiendo, algunos recordando a través de las escrituras, a través de la palabra del Señor, recordando que fuimos creados para ese propósito. Fuimos creados para vivir deleitándolo a Él. Fuimos creados para vivir para su placer. Y todo lo que está relacionado con nuestras vidas tiene que alinearse a ese propósito y a esa voluntad de Dios. Ese es el propósito, hermanos. Ese es el propósito de nuestra existencia, es el propósito de nuestra salvación, es el propósito de ser pueblo de Dios, de ser hijos de Dios, de ser discípulos del Señor Jesucristo, de ser remanente y todo lo que la Biblia enseña en relación a lo que somos por la identidad que Dios ha creado en nosotros por medio de la obra del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. La Biblia testifica todo lo que somos en Cristo. Y todo lo que somos en Cristo es para que se cumpla ese propósito de Dios, de vivir, de ser para Él, de ser únicamente para Él, hermanos. Eso es su propósito, de ser únicamente para Él y para vivir agradándole a Él. No hay otro propósito, hermanos. Ese es el propósito. Todo lo demás que vemos en las Escrituras, la obra de la iglesia, el servicio, es parte del plan de Dios, del diseño de Dios. Amén. Y todo eso tiene que también agradarle a Él. Agradarle a Él. Tu matrimonio tiene que agradarle a Él. Tu vida familiar tiene que agradarle a Él. Ya desde el momento, hermanos, que el Señor nos salvó, desde ese momento ya olvidamos todo lo que fue nuestra vida. Y me refiero a olvidar es que ya no vivimos para nosotros mismos, ya no vivimos de acuerdo a nosotros y ya no vivimos de acuerdo a todas las formas a las cuales, formaron nuestras vidas sin el Señor. Amén. Ya no somos parte de ello. Dejamos de ser parte de ello. Yo, como ustedes, el día de nuestra conversión, el día de nuestro nacimiento nuevo en el Señor Jesucristo, pasamos a ser una nueva creación de Dios. Pasamos a ser una nueva criatura. Pasamos a ser miembros de una nueva familia, familia espiritual, familia de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios y fuimos llevados y entrados por el Señor Jesucristo a un reino espiritual que es el reino de Dios, donde hay una nueva cultura para nosotros, hay un estilo de vida nuevo para nosotros, amén, por eso un nuevo estilo de vida para nosotros, una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver la vida, una nueva manera de que nuestra vida se proyecte, porque en Cristo todo ha sido hecho nuevo para nuestra vida. Amén. Y todo ello, mis amados hermanos, es para agradarlo a Él, para agradarlo a Él y para que todo
sea únicamente para Él. Ya no cuenta tu yo quiero. Ya no cuenta tu yo. Ya no cuenta tu yo quiero, tu yo puedo, tu yo puedo, tu yo quiere, tu mi deseo. No, 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 ya no. Ya no, hermanos. El apóstol Pablo lo enseña claramente en el libro de los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y miren lo que dice Pablo a continuación. Ya no vivo yo. Lo que Pablo está diciendo, mi yo ya no gobierna. Ya no gobierna mi yo, ya no gobierna mi voluntad. Mi yo, mi voluntad, mi yo quiero, mi yo deseo, mi yo puedo. Yo está juntamente crucificado con Cristo. Amén. Ya no cuenta mi yo. Ay, yo quiero quedarme en mi casa a descansar más porque ayer tuve un día complicado. No, eso es tu yo. Tu nueva vida dice, hoy domingo es para el Señor, hoy domingo congregas, estás cansado, estás cansada, búscame, que yo te daré nuevas fuerzas, te daré descanso, renovaré tus energías para que tú cumplas conmigo, porque ahora me perteneces, ahora eres para mí y ahora solamente vives para agradarme a mí. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, yo he aprendido eso, como muchos lo hemos aprendido, de renovar nuestras fuerzas físicas y nuestras energías. Sí, hermanos. Yo he experimentado ser sostenido físicamente y por las energías físicas que el Señor fluye por medio de su Espíritu, muchísimas veces, hermanos, en mi tarea y en mi trabajo pastoral, en mi trabajo en el ministerio. Han habido fines de semanas, no ahora, pero anteriormente, y especialmente cuando empecé el ministerio, me amanecía literalmente, hermano, por largos meses, me amanecía de sábado para domingo, preparando el mensaje, estudiando el mensaje, buscando la voluntad de Dios, sentado en mi escritorio, mientras mis hijas, mi esposa dormían, yo estaba sentado en mi escritorio, estudiando, luchando en oración, pidiendo el entendimiento, revelación, en mis primeros 4 años del ministerio. Por dentro de esos primeros 4 años, meses de meses, amaneciéndome, terminando el mensaje, de bosquejarlo, de estudiarlo, 6 de la mañana, no había tiempo para dormir, de frente a la ducha, arreglarse, a prepararse para salir temprano, llegar a la iglesia, predicar la palabra del Señor. Tener que buscar y descansar en la promesa de que Dios renueva nuestras fuerzas. Renueva nuestras fuerzas. Entonces, mis amados hermanos, ya no existe el yo, no debe existir el yo en nuestra vida. Y cuando el yo se manifieste, hay que crucificarlo, hay que llevarlo a la cruz. Amén. ¿Por qué tenemos que hacerlo, mis amados hermanos? Porque el yo es anti-adoración a Dios. El yo es anti-adoración a Dios, porque el yo tiene que ver con orgullo. El yo tiene que ver con el que tu vida se centre únicamente en ti y en nada más que no seas tú. Y eso le corta al cristiano su adoración verdadera al Señor. Amén. El yo es parte de tu vieja naturaleza, de tu vieja vida, no quiere adorarle a Dios, porque es la carne. Amén. La carne no quiere adorar, tú lo sabes, yo lo sé. La Biblia lo enseña. Por eso tenemos que crucificar nuestro yo todo el tiempo. Amén. ¿Quieres ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad? ¿Quieres realmente adorar al Padre
disfrutar de esa comunión que se establece cuando tú le adoras con todo tu ser, con toda tu vida. Hermano, hermana, tienes que morir a ese yo. Hay que morir a ese yo. ¿No? Eso que hemos memorizado y que nos gusta compartirlo y nos gusta recordarlo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, para que la vida de Jesús se manifieste. Y le adoremos al Señor desde esa manifestación de la vida de Jesús. El yo tiene que morir, el yo tiene que ser crucificado. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Que esa palabra sea una realidad en nuestra vida. Busquemos que sea una realidad. Si lo fue en algún momento, amén. Si no lo está haciendo ahora, busque retomar que esa sea su vida en Cristo. Amén. Porque a veces perdemos el paso, todos. A veces nos relajamos, a veces nos descuidamos, perdemos el paso. Pero podemos volver a recuperarlo. Amén. Entonces, hoy quiero, con este preámbulo que nos conecta nuevamente al tema de los componentes esenciales para una verdadera adoración a Dios, quiero continuar con la parte que no pude terminar el domingo pasado, cuando estábamos viendo y aprendiendo sobre el componente de la obediencia. Amén. Hay una parte que no podemos dejarla de lado y que va a complementar lo que estuvimos meditando en la palabra sobre la obediencia. Y vimos la obediencia de la vida de Abraham, ¿no? Y si ustedes están haciendo y siguiendo el devocional de la iglesia, el día de ayer vimos el capítulo 22 de Génesis, de la vida de Abraham, y cómo Abraham no muestra ese componente en su vida, y que ese componente de obediencia en su vida es tremendo verlo en la vida de Abraham cuando Dios lo somete a una de las pruebas más grandes. Y fue la última prueba de Dios en Abraham. Y dice la palabra en Génesis 22 que Dios quiso probar a Abraham. Y si Dios quiso probar a Abraham, también quiere probarte a ti. Amén. ¿O es que nosotros somos especiales para Dios, que Dios no nos va a querer probar? No somos nada especiales. Somos igual que Abraham, imperfectos todavía. Amén. Dice la palabra que Dios quiso probar a Abraham. Dios quiere probarnos a nosotros también. Y en algún momento nos va a probar. Y nos va a probar de tal manera para que nosotros respondamos a la luz de lo que Dios espera como respuesta de nosotros, sus hijos. Amén. A la luz de lo que Él ya ha formado en nosotros. ¿Se entiende? Hermanos, Abraham fue probado. Fue probada su fe, fue probada su obediencia, fue probado su amor, fue probado su temor a Dios. Hermano, por lo menos hay 8 elementos en ese capítulo en la vida de Abraham que Abraham pasó la prueba. Sacrificio, fe, obediencia, amor, temor a Dios. Amén. Y todos esos son componentes para una adoración verdadera. Pero estamos en el componente de la obediencia. Y la obediencia de Abraham puso en evidencia su amor hacia Dios, su fe hacia Dios y su temor hacia Dios. Amén. Hermanos, no hay fe verdadera, no hay amor verdadero y no hay temor verdadero a Dios y no hay adoración verdadera si el cristiano no camina teniendo una vida de obediencia a Dios. Queremos adorarle, tenemos que estar
dispuestos a caminar en obediencia a Dios. Recordemos, hermanos, la obediencia es una virtud que Dios exige de nosotros. Y no solamente de nosotros sus hijos, sino de toda la humanidad. Y esa exigencia de Dios se puede ver en Génesis capítulo 2. Cuando Dios creó al hombre, al primer hombre y a la primera mujer, Dios estableció que el hombre se iba a relacionar con su creador, con su Dios y Padre, por medio de una relación de obediencia. Y la evidencia de lo que estoy diciendo bíblicamente es que Dios le dio un mandamiento a Adán y a Eva. Y su mandamiento fue: no comerás de este árbol, no comerás del fruto de este árbol. ¿Qué se requería para ese mandamiento? Obediencia. Obediencia. La verdadera relación con Dios, hermanos, y la verdadera adoración de nuestra vida a Dios se constituye en que nosotros nos preocupemos y cuidemos de ser obedientes a Dios. Y de ser obedientes no en lo que nos gusta únicamente. También tenemos que ser obedientes en lo que no nos gusta, en lo que nos es difícil, en lo que todavía no entendemos. Dios no nos pone condiciones para obedecer. La exigencia de Dios únicamente revelada en su palabra hacia toda la raza humana es: obedece. Obedéceme. Obedéceme. Amén. Obedéceme. Es lo que le dijo Dios a Adán y Eva. Obedéceme. Ten una relación de obediencia conmigo. Y Dios pone un mandamiento. ¿Por qué pone el mandamiento? Para probar la obediencia. Amén. Porque ¿qué otra cosa se puede hacer ante un mandamiento de Dios, hermanos? Que me voy a sentar y pensar, y me voy a poner a pensar: ¿debo obedecer o no debo obedecer? ¿O tengo otra alternativa? Bueno, Dios dice que haga esto, pero yo quiero hacer otra cosa. No tengo opción. Cuando Dios manda, no tengo opción. Cuando Dios manda, no tengo opción. No hay otras opciones. Cuando Dios manda, lo único que voy a decirlo en todo caso que tengo es la demanda que Dios me pone de obedecerle. De obedecerle. No hay otra cosa. Amén. La obediencia, hermanos, tiene que ver con el sometimiento de nuestra voluntad, someter nuestra voluntad a los mandamientos de Dios, a las instrucciones de Dios, ¿no? Las cuales se consideran como una prueba de nuestra fe. Hay mandamientos en las Escrituras. Hermanos, hoy en día lo que más debe de hacer el pueblo de Dios es abrir su Biblia y leer la palabra y leer lo más que pueda de las Escrituras, para que su mente esté en una constante renovación, para que sus pensamientos que no deben estar en su mente sean despojados por los pensamientos de Dios que están revelados en su palabra. Amén. Todos los días, hermanos, nosotros somos bombardeados por pensamientos, todos, sin excepción alguna. Todos estamos bombardeados por nuestros pensamientos, ¿no? Todos los días somos bombardeados de alguna manera por nuestras emociones o nuestros sentimientos, ¿cierto? De pronto, pum, una llamada y de repente, pum, se lanza un pensamiento. Uy, ¿qué habrá pasado? De repente sucedió algo. ¿Me entienden? Pensamientos bombardean nuestra mente. Y con lo único que podemos pelear, hermanos, en nuestra mente para que no nos ganen esos pensamientos y no se levanten las emociones y nos ganen,
Es la palabra, hermanos, es la palabra, es la palabra, es la palabra. Y nuestra obediencia a la palabra. Hay mandamientos en las escrituras para los matrimonios. Hay mandamientos para el esposo, hay mandamientos para la esposa, hay mandamientos para los hijos, hay mandamientos de parte de Dios para el trabajo, para las relaciones interpersonales o sociales que cada uno tiene. Hay mandamientos para toda nuestra vida, hermanos, que tenemos que obedecer. Que tenemos que obedecer. Hay instrucciones, ¿no? Instrucciones de cómo debe funcionar un esposo, cómo debe funcionar una esposa, instrucciones de cómo obedecer un noviazgo. El noviazgo de los cristianos no es como el noviazgo de los mundanos, ¿no? El noviazgo en el mundo es que los novios tengan relaciones antes del matrimonio. Se exigen las famosas, entre comillas, pruebas de amor. No, mis amados hermanos, los jóvenes, no tienes que dar ninguna prueba de amor. La única prueba que tienes que dar, primero, delante del Señor, que eres fiel a Él y que estás cuidando tu virginidad, tu castidad en los hombres hasta el matrimonio. Amén. Y si son jóvenes que conocieron al Señor después de haber tenido una experiencia, pues a partir de ese momento en adelante, son vírgenes, son castos delante del Señor, guardándose y cuidándose hasta el día en que el Señor traiga al hombre o la mujer, sea el caso, que Dios escoja para el matrimonio. Y en el matrimonio disfrutar de todas las bendiciones que Dios da para el matrimonio. Hay instrucciones para el esposo para los novios, para los hijos, para todo, hermanos, a las cuales tenemos que prestarle atención y obediencia. Y obediencia, hermanos, sin obediencia no hay vida de adoración. Aunque levantes las manos, aunque llores, aunque te arrodilles, aunque participes fielmente a la iglesia, si no hay obediencia, no hay verdadera adoración a Dios. Amén. Y hermanos, para obedecer, según la enseñanza de Dios en la vida de Abraham, para obedecer es necesario sacrificio. Amén. Es necesario sacrificio, hermanos. Dios le pidió perdón a Abraham, sacrificio de su único hijo al que amaba. Y yo, cuando meditaba ayer este pasaje, yo le decía al Señor, Señor, Abraham a los 100 años, ya tenía más de 100 años Abraham, porque históricamente Isaac tendría ya unos 13 o 15 años. Posiblemente Abraham ya tenía 115. Ahora, tener un hijo a los 100 no es lo mismo tener un hijo a los 25 o a los 30 o a los 40. La evidencia bíblica, por ejemplo, en la vida de José, en la vida de Jacob, que amaba más a José, y al último, ¿no? Que fue Benjamín, que fue su último retoñito. Y a esa edad, el amor de un padre es mucho más profundo. Más profundo. Más maduro. Entonces pienso en Abraham, ¿no? Cuando el Señor le dijo, Abraham, sacrifica a tu hijo en el monte que te voy a mostrar para que me adores. Muéstrame tu obediencia, muéstrame tu amor, muéstrame tu fe, muéstrame tu fidelidad, muéstrame tu temor a mí. A ver, hermanos, que Dios les pida sacrificar lo que más aman para que lo adoren.
¿Estamos dispuestos a sacrificar lo que más amamos para adorarle? Porque el que no está dispuesto a sacrificar, hermanos, tampoco va a estar dispuesto a obedecer. ¿Y qué si el Señor te dice, quiero que sacrifiques esto? Y lo que te está pidiendo que sacrifiques es lo que más te gusta en la vida y es lo que más amas en la vida. ¿Qué le vas a decir? Y el Señor te dice, quiero que me lo sacrifiques porque esto que más te gusta en la vida te está impidiendo que me adores como yo quiero ser adorado. Amén. Y ese sacrificio podrían ser los hijos. Claro, Dios no te va a decir que los mates a tus hijos, obviamente. Pero si estás amando más a tus hijos por encima del amor de Dios, Dios te va a decir, quiero que los sacrifiques. Porque primero me tienes que amar a mí. Ya ustedes lo entienden, ustedes son maduros, conocen la palabra. ¿Cierto? Sí. Sí, sí, pero hay muchos que aman más a los hijos que a Dios. Sí. Elí era uno de ellos. Bueno, eso es personal, mis amados hermanos. Yo estoy predicando la palabra para que cada uno reciba el mensaje y cada uno le va a hablar el Señor. Yo no puedo preguntarles a ustedes cuál es el Isaac, qué es lo que más aman en la vida, cuál es tu debilidad. No, no, no. Eso es entre ustedes y el Señor, mis amados hermanos. Yo solamente estoy poniendo la palabra en sus corazones. Y la palabra nos dice que Dios nos va a pedir sacrificio muchas veces. Y nos va a pedir sacrificio de lo que más amamos. Y eso que más amamos puede estar impidiendo que nosotros amemos a Dios como Él quiere ser amado y Él exige ser amado. El Señor Jesucristo se lo dijo a los discípulos, aquel que ame a padre, madre, hijo, más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué significa eso? Que pongo a la familia como prioridad por encima de Dios. Y Dios no lo acepta. No lo acepta. Y así lo dice Dios en su palabra. ¿Me entienden? Es un tema de prioridades. Dios no te va a pedir que mates a tu hijo. Dios no te va a pedir que sacrifiques la vida de tu hijo como se lo pidió a Abraham. Con Abraham, bueno, Dios tenía que enseñarnos lo que es la fe, el amor, la obediencia, el temor a Dios, lo que significa sacrificio. Y lo escogió para enseñarnos y para dejar un precedente de que Dios quiere sacrificio. Exactamente. Estamos dentro del pacto, pues el Señor nos va a exigir sacrificio. Me va a decir, oye, mira, a ti te gusta mucho la televisión, sacrifícala pues. Sacrifica 2 horas de lo que le das a la televisión y dámelos a mí. Búscame a mí. Ten comunión conmigo. Adórame. Obedéceme. Dios te muestra en tu vida lo que tienes que sacrificar. No te queda otra, hermano, que obedecer. Si quieres adorarlo, si quieres agradarlo y si quieres que Dios siga haciendo su obra y formando la imagen de su Hijo en ti. Porque lo que más enseña Jesús, hombre, es su vida de obediencia. Y Filipenses 2 dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Y Hebreo dice que Él aprendió a la obediencia por medio del sufrimiento. Amén. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¿No fue sacrificio? ¿Y no fue el sacrificio de Jesús, mis amados hermanos, la máxima expresión de adoración al Padre? Su obediencia en sacrificio. ¿Se dan cuenta? Es un principio, hermanos, para adorarle a Dios. Amén. Ahora miren, ¿qué dice Dios en Deuteronomio 28, 1 al 2? Su palabra es verdad, pero también es vida y espíritu. Ahora miren lo que dice. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir
todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bueno, esto le dijo el Señor a la segunda generación de Israel, cumplido ya los 40 años, listos, preparándose para cruzar el río Jordán y empezar a conquistar la tierra, y el Señor pone por delante la relación del pueblo de Dios, de cómo iba a relacionarse con Dios. Y la palabra clave en estos dos versículos es obediencia. Obediencia. 3 preguntas me hice yo cuando estaba meditando este pasaje. La primera pregunta, ¿qué haría, hacia quién es nuestra obediencia? ¿Hacia los hombres o hacia Dios? Dice el verso 1, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios. Dios está diciéndole al pueblo, a su pueblo, que tiene que obedecerlo a Él. Cuando Pedro y Juan fueron tomados, Hechos capítulo 4, pasaje que lo hemos recordado creo en clases, las autoridades religiosas les prohibieron, los amenazaron y les prohibieron que siguieran hablando del camino, es decir, que siguieran hablando de Jesús. ¿Y qué dijo Pedro y Juan? Un momentito. Pedro y Juan conocían Deuteronomio 28, 1 y 2. Eran judíos, eran parte del pueblo de Israel. Ellos conocían perfectamente la Torá y los profetas. Y ellos le dicen a los religiosos judíos, un momentito, juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres y dejar de obedecer a Dios. Hermanos, el Hijo de Dios, el adorador verdadero, siempre va a obedecer a su Dios, no a los hombres. No a los hombres. Las personas van a presionar para que se hagan lo que ellos quieren. El mundo, el sistema del mundo va a presionar para que se haga lo que el sistema quiere, pero los cristianos tenemos que obedecer solo a Dios. Amén. Nuestra obediencia es a Dios, no a los hombres. Y es lo primero que tenemos que pensar, hermanos, cuando algo se pone por delante nuestro y sabemos que lo que está por delante nuestro nos lleva a desviarnos de Dios o nos quiere llevar a pecar contra Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios, hermanos. Nuestra obediencia es a Dios, no a los hombres. Segunda pregunta, ¿cómo deben o debían obedecer a Dios el pueblo de Israel? Dice, número 1, con diligencia. Obedecer diligentemente. Y la palabra diligente significa pronto. No demores. Pronto. Diligentemente es prontitud. Dios le dice a su pueblo que tienen que obedecer diligentemente. Entonces nace una pregunta para nosotros para ir aplicando lo que la Escritura nos está enseñando. ¿Soy diligente en obedecer cuando Dios me instruye, me manda, me habla, me marca el camino, me muestra su voluntad, me dice no o me dice sí? ¿Soy diligente en obedecerlo? Todos debemos preguntarnos, hacernos esa pregunta. ¿Se dan cuenta? Ay, el Señor me ha dicho esto, esta es su voluntad. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. No obedezco. Me distraigo, una cosa, otra. Nos pasa. Nos pasa. Pero Él quiere diligencia en la obediencia. Él mismo le exige a Israel ser diligente en la obediencia. Pregunto, ¿ha cambiado esta exigencia para la iglesia hoy
No, no ha cambiado. Porque en el nuevo pacto, el Señor muestra su exigencia de evidencia, de obediencia, cuando en el nuevo pacto Él dice que va a escribir su ley en nuestros corazones, corazón nuevo, escribirá su ley en nuestros corazones y nos dará de su espíritu. ¿Para qué? Para que obedezcamos todos sus mandamientos. Sigue siendo la exigencia. Tercero, pero hay algo más. Obedecer diligentemente al Señor. Número 2, cumplir todos sus mandamientos. Cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, le dice el Señor, que dice el Señor al pueblo de Israel. Y el nuevo pacto dice que nos da su espíritu para que obedezcamos todos sus mandamientos. ¿Y dónde están sus mandamientos para nosotros? En toda su palabra. Amén. ¿Se dan cuenta? La exigencia sigue siendo la misma. La exigencia sigue siendo la misma. Dios quiere ser adorado por medio de tu obediencia, de mi obediencia, de la obediencia de cada uno de sus hijos, ¿no? ¿Y cuáles serían los resultados de la obediencia diligente y de la obediencia diligente a Dios y de la obediencia de cumplir u obedecer todos sus mandamientos? Y miren que el pueblo de Israel no podía obedecer todos sus mandamientos. Se esforzaron muchos en obedecer los mandamientos del Señor, pero no los pudieron cumplir todos sus mandamientos, porque para cumplirlos se necesitaba de algo mayor en ellos, y ese mayor era Jesucristo. Amén. Pero nosotros sí podemos, porque Él está en nosotros y su espíritu mora en nosotros. Ahora miren, ¿cuál? Claro, por supuesto, por supuesto. Amén. Ahora miren los resultados. Primer resultado dice que Dios pondría en alto sobre todas las naciones de la tierra a Israel. Y yo le pregunté hoy en la mañana al Señor, Señor, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso para encontrar la aplicación para mi vida? Porque toda enseñanza tiene una aplicación para nuestra vida en la Biblia. Amén. Y el Señor me explicó lo siguiente. ¿Qué significa en lo alto? ¿Qué fue lo que le dijo a Israel como resultado de su obediencia diligente y de cumplir todos sus mandamientos? El Señor sabía que Israel no podía cumplir todos sus mandamientos. Y el Señor sabía que había dado su ley para que su ley sea un ayo para Israel. Primero, para que pusiera en evidencia el pecado, y segundo, para que la ley lo llevara a Cristo. Amén. Pero igual le pone la exigencia para que Israel pusiera su fe en Jesús, en la simiente, en la promesa de la simiente, el Mesías, el Redentor. Amén. Entonces, significa lo siguiente: poner en lo alto. Para Israel, el significado para Israel era: Israel fue elegido por Dios para ser una nación modelo. Ponga atención a eso. Israel fue elegido por Dios para ser una nación modelo, para ser un reino, para ser modelo de un reino de sacerdotes, y lo puso y lo levantó como nación para que Israel fuera un testigo fiel y ejemplar de Dios ante las naciones. ¿Para qué fue levantada la iglesia? Hemos sido levantados por el Señor para ser un modelo. ¿Pero un modelo de qué? De obediencia. Porque Israel tenía que ser un modelo de obediencia a los estatutos, preceptos y a la ley de Dios, y tenía que ser un modelo de ser una nación gobernada por Dios. Tú y yo, mis amados hermanos, tenemos que ser un modelo de obediencia a Dios ante los ojos
de los demás. Tenemos que ser un modelo de que nuestra vida está siendo gobernada por Dios y dirigida totalmente por Dios, y un modelo de que caminamos en la voluntad de Dios. En otras palabras, tenemos que ser un modelo de verdadera adoración a Dios. ¿Somos modelos? ¿Somos ejemplo de obediencia? ¿Somos ejemplo, nuestra vida es ejemplo de que Dios gobierna nuestra vida? ¿O estamos mostrando otro tipo de modelo? ¿Se dan cuenta? Es bueno hacernos preguntas de aplicación, hermanos. Yo me las hago cuando estudio. Porque la palabra está escrita para mostrar nuestras realidades. La palabra no está escrita para tapar lo que no se debe tapar en nuestra vida, sino para exponer lo que no debemos tener en nuestra vida y podamos desecharlo de nuestra vida. Pero hermanos, tenemos que ser un modelo de obediencia. Fuimos levantados, nos ha puesto Dios en lo alto. La iglesia ha sido puesta en lo alto para que la iglesia sea un modelo. Y Jesús fue el primer modelo. Jesús modeló la obediencia. Jesús modeló la adoración. Jesús modeló el sacerdocio. Jesús modeló el servicio. Jesús modeló lo que es ser una nueva humanidad, un nuevo hombre. Y nosotros seguimos al modelo, por lo tanto tenemos que ser el modelo. Amén. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta? Y dice, ser un modelo de luz a las naciones por medio de la obediencia a Dios. Somos reyes y sacerdotes, dice la palabra en Cristo, primera de Pedro. Dios ha hecho de nosotros un linaje nuevo. Ha hecho de nosotros una nación santa. Linaje, raza nueva. Un pueblo santo y sacerdotes para Dios. Y el sacerdocio de Israel significaba que el sacerdocio representaba a Dios ante las naciones, porque eso es lo que tenía que haber hecho Israel como modelo, ¿no? Y para que las naciones se acercaran a Dios por medio de ese modelo y ese ejemplo. Hermanos, nosotros hemos sido hechos embajadores de Cristo, somos ministros de la reconciliación y también somos sacerdotes en Cristo, y nuestra función sacerdotal hacia los demás es representamos a Dios. Amén. Pero también buscamos y ayudamos a que otros se reconcilien con Él. Y para ello, hermanos, se requiere de obediencia. Somos sacerdotes, somos ministros de la reconciliación, somos embajadores de Cristo, pero muchas veces no ejercemos esa investidura. Nuestro primer llamado es ser instrumentos de reconciliación, que otros, por el testimonio de nuestra salvación, otros puedan caminar y ser llevados a reconciliarse con el Señor por medio de la cruz. Y para ello se requiere obediencia. Hermanos, esa es la vida cristiana verdadera. No hay otro modelo. No hay otro tipo de vida cristiana en las Escrituras que este. Y toda nuestra vida cristiana debería de resumirse en una sola palabra, hermanos. Como toda la vida de Jesús, hombre, se resumió en una sola palabra. ¿Qué palabra? Obediencia. Obediencia. Amén. Las bendiciones, dice el segundo resultado, ¿no? Las bendiciones vendrán sobre ti, te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. El Señor le dijo a Israel, si obedeces vas a ser bendecido. Y vino a mi corazón lo siguiente,
de parte del Espíritu. Las bendiciones que tú recibes ponen en evidencia tu obediencia a Dios. Es verdad que Dios puede bendecir por misericordia, pero cuando Él bendice por misericordia, no es constante la bendición. Pero cuando es por obediencia, la bendición sí puede ser constante. Amén. ¿Se entendió? Por misericordia Dios puede bendecir a cualquier ser humano, porque es misericordioso. Pero lo que mantiene la constancia de las bendiciones en tu vida es la obediencia. Amén. ¿Se entendió eso, hermanos? Pero también hay consecuencias de desobedecer a Dios. Primera consecuencia, va a haber separación espiritual y emocional. Porque hay mucha gente en el pueblo de Dios enferma espiritualmente, con enfermedades y con dolencias espirituales, por desobediencia. Y la desobediencia, pues, nos separa de Dios. Corta la comunión con Dios. Seguirás siendo hijo, hija. Se mantendrá tu estado y posición y tu identidad como hijo, hija. Pero si hay pecado, si hay desobediencia, no hay comunión. Emocionalmente, la desobediencia, que es pecado, causa heridas en el alma. Amén. Segunda consecuencia, consecuencias físicas y consecuencias terrenales, es decir, enfermedades, el estrés, ¿no? Fatigas. Hay mucha gente que vive cansada, fatigada, pero es fatiga espiritual por desobediencia. Hay enfermedades, sabemos por las escrituras, que también son causadas por desobediencia. ¿Se dan cuenta? ¿No? El mismo apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios que muchos están enfermos y muchos están teniendo dolencias en sus cuerpos por participar indignamente del cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena. ¿Y por qué? ¿Por qué están indignos? Por desobedientes. Porque el pecado entra, hermanos, por desobediencia, no entra por otra cosa. Adán y Eva, para que el pecado entrara en sus vidas, tuvieron que desobedecer el mandamiento de Dios. Amén. Otra consecuencia, pérdidas de bendiciones y ruina. Hay gente que está arruinada y ha perdido bendiciones materiales por desobediencia. Bueno, hermanos, tenemos ejemplo, ¿no? Adán y Eva, por ejemplo, por desobedientes, muerte física y muerte espiritual. Y perdieron la bendición del Edén, porque tuvieron que ser expulsados del Edén. Tenemos otro ejemplo en la Biblia, Saúl, por desobediente, perdió el reino. Y Dios se lo dijo por medio de Samuel, dijo, por no obedecer, te vas a quedar sin reino. Habiéndole dicho de que si obedecía, su reino podría aún ser para siempre y pasar a sus generaciones. Pero Saúl desobedeció por orgullo. El yo, pues, yo lo voy a hacer como yo quiero. Yo voy a reinar al pueblo como yo quiero. Bueno, desobedeció y perdió el reino, y su desobediencia también afectó a sus generaciones, porque sus generaciones ya no pudieron ser levantadas como reyes en Israel. Sin embargo, Dios dijo, levantaré un hombre conforme a mi corazón, levantaré un hombre obediente. Y ese fue David. Se equivocó David, ¿no? Desobedeció los mandamientos, pero se arrepintió, corrigió
y Dios lo levantó. Porque Dios no deja caído a ningún justo que se arrepiente y abandona su error, su pecado. Amén. Hermanos, eso es adoración. Todo lo que estoy compartiendo es adoración, hermanos. Y vamos terminando con algunos pasajes. Juan 14:15. Juan 14:15. Juan 14:15 dice, si usted, 15:16, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes siempre. Pasaje conocido por todos nosotros. Pero aquí el Señor establece la relación de amor de los discípulos con el Señor. Y el Señor dice que la relación de amor que deben de tener sus discípulos con su Maestro Jesús, con su Salvador, con su Rey y Señor y su Dios, es por medio de la obediencia. Amén. Se dan cuenta que Jesús traslada el mismo principio en los discípulos que Dios le enseñó a Abraham en el capítulo 22 de Génesis, cuando le dice, dame a tu hijo al que más amas, o al que amas. Llévalo al monte y sacrifícalo para que me adore. ¿Cómo mostró su amor a Abraham a Dios? Obedeciendo. Porque ni bien Dios le pidió lo que pidió, dice la Escritura que el siguiente evento en la vida de Abraham, después de que Dios le habló, dice que se levantó de mañana muy temprano, llamó a sus siervos, alistó sus movilidades de ese tiempo, sus asnos, sus pollinos, cargó la leña, el fuego y el sacrificio, que era el hijo, y se fue. Camino de 3 días hasta el monte que Dios le había mostrado. 3 días de camino, hermanos. En 3 días de camino, Abraham podría haberse desanimado, podría haberse retractado, podría haber parado a mitad de camino, cambiar de dirección y regresarse con su hijo. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Abraham amaba a Dios y la evidencia de su amor fue su obediencia. Y ahora Jesús traslada el mismo principio a los discípulos. ¿Se dan cuenta? Hay principios en el Antiguo Testamento que no cambian en el Nuevo. Traslada el mismo principio y le dice a sus discípulos, si ustedes me aman, entonces guarden mi palabra. Si ustedes realmente me aman, obedezcan mi palabra. Si ustedes realmente me aman, sean obedientes. Sean obedientes. Amén. Repite conmigo. Quiero ser obediente. Quiero obedecer a Dios. Ayúdame, Dios, a obedecer todos los días de mi vida para agradarte y adorarte. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y luego dice, entonces yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que estén con ustedes siempre. O sea, Jesús primero pone el principio y luego les dice, ¿quién les va a ayudar a que ellos caminen en ese principio? Y es el Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, ninguno de los que somos hijos de Dios puede decir, no puedo obedecer, es muy difícil. Puede ser difícil, pero tienes a su Espíritu, tienes al obediente Jesús en tu vida, tienes la presencia de Dios, eres parte de un nuevo pacto, por lo tanto, sí puedes obedecer, sí puedes decidir dar el paso de obediencia, aunque sea difícil, aunque no lo entiendas, aunque no te guste, aunque vaya en contra de tus deseos, sí puedes ser obediente y adorarle al Señor. Amén. ¿Se entiende? Romanos, capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17.
las inquietudes que nacen en su corazón, al final las comparten, al final, ¿ok? Capítulo 10, Romanos 16, capítulo 16, 19 y 20. Sí, perdón, me estoy confundiendo aquí. Oh, sí, Romanos 16, 19 y 20. Miren lo que dice el capítulo 16, versos 19 y 20. Miren lo que le dice Pablo a la iglesia en Roma. Porque la noticia de la obediencia de ustedes, ¿cuál era una característica, cuál era una virtud de los cristianos en Roma? La obediencia. Qué bonito, ¿no? Que alguien nos diga, tu obediencia se ha extendido a todos. Es lo que dice Pablo de los cristianos en Roma. Porque la noticia, o sea, se había corrido la voz de que los cristianos en Roma eran obedientes al Señor. Y dice, de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos, dice. ¿Quiénes todos? A todos los que estaban en Roma. Se había hecho noticia de que era una iglesia obediente a Dios, obediente a la palabra. Dice, por tanto me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y Dios, y el Dios de paz, aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Aleluya. Hay tres cosas que la obediencia produce en nuestra vida, hermanos. La primera, lo primero que dice es que nuestra obediencia tiene que extenderse. Es decir, nuestra obediencia tiene que ser conocida por todas las personas habidas y por haber. Amén. Si algo deben hablar las personas de nosotros, los hijos de Dios, debe ser nuestra obediencia. Que no hablen de otras cosas, que no hablen de que hacemos lo malo, que pecamos, que somos lo que muchas veces la gente habla del pueblo cristiano, porque el pueblo cristiano no obedece. Hay un porcentaje de pueblo cristiano que no obedece. Hay un porcentaje de gente que congrega en las iglesias que no obedece. Y su desobediencia hace que la gente hable de toda la iglesia. Amén. Si algo tienen que hablar de nosotros negativamente, que sea sin fundamento, hermanos. Porque la gente, ok, es libre de decir lo que quieran de nosotros, pero que lo que diga no tenga fundamento. Amén. Y que nuestra obediencia le quite esa expresión que tiene la gente de nosotros como iglesia. Número uno. Número dos, dice Pablo que él se regocija, pero quiere que sean sabios para lo bueno e inocentes. La obediencia te hace sabio. La obediencia abre puertas a la sabiduría de Dios en tu vida. Cuando el proverbista Salomón dice que el principio de la sabiduría es temor a Jehová, temer a Jehová significa ser obediente. Entre lo que significa temor está involucrado la obediencia. Amén. Cuando tú obedeces, te estás haciendo obediente. Te estás haciendo sabio, perdón. Amén. Cuando tú obedeces la palabra, cuando tú obedeces la voluntad de Dios, te estás haciendo sabio, te estás haciendo sabia. Segundo, cuando tú obedeces, siempre vas a hacer lo bueno y vas a ser inocente para lo malo. ¿Por qué? Porque la obediencia te protege de no caer en el mal. Amén. Y aquí viene algo también interesante, que tu obediencia hace que Satanás esté ubicado donde debe de estar siempre en tu vida, debajo de tus pies. Aleluya. ¿Quieren tener autoridad sobre las tinieblas? Cuando están quebrantando la palabra de Dios, cuando están caminando en desobediencia. ¿Qué autoridad? ¿Qué va a reconocer el diablo y las tinieblas?
si uno está caminando en desobediencia? ¿Qué se va a sujetar el enemigo a tu autoridad si hay desobediencia? ¿Qué se va a poner debajo de los pies? Que es el lugar donde debe de estar. ¿Me entienden? Es la obediencia la que hace que Satanás esté ahí, debajo de mis pies. Amén. ¿Se entendió? Y por último, 2 Corintios 8:7. Dice, 8, sí, 2 Corintios 8:7. Dice, pero así como ustedes abundan en todo, y miren en qué abundaban los corintios, ¿ah? Abundaban en fe, abundaban en la palabra, abundaban en conocimiento espiritual, abundaban en toda solicitud, abundaban en el ágape, en el amor de Dios. Dice que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. O sea, ellos estaban abundando. Perdón, estamos viendo un pasaje, perdón, dice, ¿dónde está la obediencia aquí? Es 2 capítulos más adelante. 2 Corintios 9:13. 9:13. Ya decía, no veo la palabra obediencia acá, pero acá sí. Por la prueba dada, por esta administración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Pablo habla de la obediencia de los cristianos en Corinto y dice que la obediencia de ellos estaba glorificando a Dios. Hermanos, cuando tú obedeces, glorificas a Dios. Así sea lo más sencillo de tu obediencia, estás glorificando a Dios. Ahora, esta obediencia de la cual habla Pablo está en un contexto en la cual Pablo está hablando de, y los está llamando, instruyendo a que ellos practiquen la ofrenda o la liberalidad de la ofrenda. Que la palabra liberalidad acá es una palabra que hay que estudiarla teológicamente para entenderla, pero eso toma mucho tiempo. Ahorita no lo vamos a ver. Pero hermanos, él habla en ese contexto de la obediencia de ellos, en que ellos estaban siendo obedientes en compartir el evangelio y estaban siendo obedientes en la contribución que ellos participaban con liberalidad para el sostenimiento de la iglesia y de los santos. Amén. Su obediencia glorificaba a Dios. Hermanos, siempre recuerde eso. Cuando tenga que tomar una decisión, cuando tenga que hacer algo, cuando tenga que planear algo, siempre recuerde su obediencia al Señor. Y recuerde que lo glorifica a Él. En una vida de obediencia se va a traducir en adoración verdadera. El Padre se va a complacer. El Padre va a bendecir. El Padre va a tener comunión. El Padre se va a dar a conocer y se va a revelar. Y el Padre se va a glorificar. Amén. Y qué bonito, hermanos, que hablen de nosotros como iglesia y digan, ellos son obedientes a Dios. Ellos son obedientes a Dios. Ellos sí son diferentes a otros que conocemos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es verdad y te damos gracias por todo lo que nos has enseñado, Señor. Te pido que la palabra sea guardada en nuestros corazones. La palabra, Señor, sea dando su fruto. Y, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a glorificarte y adorarte por medio de nuestra obediencia. Que la obediencia sea, Señor, parte del estilo de vida de nosotros, tus hijos, tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre,
Ayúdanos, Señor, a limpiar lo que con mal testimonio muchos que congregan en la iglesia han generado, Señor, que las personas no crean, Señor, en nuestra fe, no crean en nuestra comunión y en nuestra relación contigo, y no crean que somos iglesia verdadera. Porque sí creo, mi Dios, que el remanente sí va a esforzarse, va a buscar obedecerte siempre, Señor. Seguro que nos equivocaremos en algún momento, pero también es seguro, mi Dios, que nos arrepentiremos, abandonaremos el pecado o la desobediencia y nos volveremos nuevamente de todo corazón a ti para adorarte con nuestra vida, Señor. Sella esta palabra, Espíritu Santo, en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.